Bienvenidos a esta nueva reunión virtual. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir estos minutos. Ya los veo acomodándose ahí en su lugar y bueno, lo más importante, aparte de la comodidad que debe tener para disfrutar de estos minutos físicamente, quisiera que dispusiera su corazón. Es el momento para someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Vamos a orar, luego vamos a leer el Salmo 91 y seguiremos con los textos recordando lo que hemos aprendido y luego la palabra, a la adoración y bueno, vamos a pasar un rato muy agradable, un tiempo muy especial y sé que estos son los momentos que el Señor ha determinado para hacer un milagro en cada una de nuestras vidas. Así es de que suelte toda carga que tiene sobre su hombro, toda tensión, toda ansiedad. No se afane, no se angustie, solamente cree. Jesús dijo, si cree, todo es posible. Padre, te doy gracias por permitirnos compartir estos minutos, este tiempo, con cada uno de nuestros apreciados hermanos en sus casas, tus hijos, Señor. Te pido que confirmes la buena palabra en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu nos revele la palabra. Gracias por este día que nos ha dado. Señor, hemos terminado una jornada con muchos retos, con exigencias físicas, emocionales, mentales, espirituales, pero aquí estamos. Estamos de pie, Señor. Estamos vivos y yo sé que las cosas que vienen son mejores que las que pasaron. Tu palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu palabra dice que le digamos al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Es tu palabra, Señor. Bendigo cada familia en esta hora. Yo ordeno que todo espíritu de incredulidad ahora mismo se someta a la obediencia a Cristo, lo echo fuera y declaro que las mentes de mis hermanos y amigos ahora mismo son libres de toda opresión en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a hacer la lectura del Salmo capítulo 91, pero primero, Danilo, ¿cómo ha estado? Apóstol, ¿cómo está? Muchas gracias, bendecido y muy dispuesto en esta noche a escuchar la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuando ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Muchas gracias. Esta es la palabra de Dios incorruptible. Bueno, la palabra de Dios debe ser implantada a nuestro espíritu, sembrada en nuestro espíritu. Esta es la semilla de la palabra de Dios, la que produce. Por esa razón, los estamos motivando para que cada semana, por lo menos, recordemos, memoricemos un versículo de la palabra de Dios. Lo hemos dicho, porque esta palabra que almacenamos en nuestro espíritu y la mantenemos en la memoria,
en cualquier momento la vamos a usar, porque la palabra de Dios es una espada, es la espada de dos filos, y se activa el poder de la palabra cuando usted y yo la declaramos. El Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, el diablo lo tentó, y recordemos que el Señor siempre resistió al diablo cuando dijo, escrito está, escrito está, escrito está. De la misma manera, ustedes y yo podemos hacerlo. Cuando seamos acosados por las circunstancias, por el enemigo, por las tentaciones, tenemos la palabra y esa palabra la vamos a declarar en cualquier momento y en cualquier lugar. Escrito está. Es por eso que los motivamos a memorizar. Por favor, este texto que vamos a ver ahora lo van a tener muy presente y lo vamos a estar repasando día a día. ¿Cuál fue el texto que aprendimos la semana pasada? ¿Lo recuerdan? Claro que deben recordarlo. Pero Danilo, por favor, ¿cuál fue el texto? Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese fue el texto de la semana pasada. El texto para esta semana lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 32. Quisiera que al leerlo ahí en la pantalla, comience a leerlo como fuerte. Vamos a seguir a Danilo en la lectura. Lo hacemos 3 veces y ahí no lo grabamos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuevamente, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fácil, es muy fácil para memorizarlo. Repítalo. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4:32. Muy bien, los vi muy activos en la célula pasada. Tuvimos la oportunidad de compartir la Santa Cena y me alegro, me enviaron algunas fotos de lo que estaba pasando ahí en su casa, en su comedor, en su sala, y vi que prepararon muy buena porción de pan, prepararon buen jugo, pero lo más importante no era tan grande la porción, sino lo que eso representa en el mundo espiritual. Y yo sé que la bendición del Señor ha estado ahí moviéndose y manifestándose en su casa. Pero bueno, vamos a las preguntas. Los vi también en la célula pasada contestando muy rápidamente. Veo que están muy conectados con las preguntas y como estamos leyendo el texto, entonces es muy fácil responder. Vamos primero, Gálatas capítulo 5, versículo 1, leemos el texto 2 veces, luego yo hago la pregunta y usted inmediatamente la responde. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La pregunta, muy sencilla, ¿en qué debemos estar firmes para no estar sujetos al yugo de esclavitud? Hago nuevamente la pregunta. ¿En qué debemos estar firmes para no estar sujetos al yugo de la esclavitud? Leemos el texto y ya comienzan a escribir las respuestas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La pregunta, ¿en qué debemos estar firmes para no estar sujetos al yugo de la esclavitud? Respuesta, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Muy sencillo, ¿no? Estamos firmes en la libertad para no estar sujetos al yugo de esclavitud.
Estad pues firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Así es la primera pregunta. Y vamos a la segunda. Está también en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que un cristiano no debe satisfacer? Leemos el texto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pregunta, ¿qué es lo que un cristiano no debe satisfacer? Muy bien, no debe satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Qué es lo que un cristiano no debe satisfacer? Los deseos de la carne. Tercera pregunta, Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Otra vez, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La pregunta, ¿con qué edificamos y afirmamos nuestra casa? ¿Con qué edificamos y afirmamos nuestra casa? Leemos el texto nuevamente. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La pregunta, ¿con qué edificamos y afirmamos nuestra casa? La respuesta muy sencilla, con sabiduría y prudencia. ¿Sí ve cómo es de fácil? Muy bien, los felicito a todos ustedes que contestaron rápidamente y lo hicieron muy acertadamente. Pero llegó el momento para que adoremos al Señor. Vamos a tener un momento de adoración. Vamos a expresarle nuestra gratitud al Señor por el día, por la salud, por nuestra familia, por la provisión, por todo lo que Él nos ha dado, por todas sus bendiciones. Y lo hacemos a través de estas canciones. Así es de que los invito para que juntos adoremos al Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi
saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame. Y enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Y enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame. Oh, oh, enamórame de ti, Señor. De ti, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida
Espíritu, muévete en mí. Muy bien, después de tener este momento de alabanza y adoración, le invitamos a que escriba sus peticiones. Vamos a orar por su familia, vamos a orar por sanidad, vamos a orar por la liberación financiera. Cierre sus ojos, si puede coger ahí a su familia. Vamos a tener este momento de intercesión. Padre, te damos gracias. Hoy presentamos nuestras peticiones delante de ti. Oramos en tu nombre con la autoridad que nos has dado, nombre sobre todo nombre, Señor, y tú nos has dado unas armas espirituales. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Vamos en tu nombre, que sobre todo nombre, aplicamos la sangre de Jesucristo, Señor, y a través del poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo vamos a atacar todo lo que el enemigo quiera destruir. Atamos, anulamos, echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte, de contagio, de dolor, de enfermedad. Escrito está en Isaías 53:5 que por tus llagas fuimos nosotros curados. Hoy la sangre de Jesucristo está esparcida sobre esos órganos dañados, sobre esa herida, sobre ese virus, sobre esa infección, sobre esa bacteria. Anulamos toda acta de decretos que se quiera levantar, todo espíritu de muerte repentina, muerte prematura, accidente, toda enfermedad de generación en generación. Cortamos esa maldición, porque escrito está que tú te hiciste maldición por nosotros, Señor, y está anulado en la cruz del Calvario, Señor. También exhibiste públicamente a todos los enemigos derrotados, Señor. También en esta hora, Señor, sabemos que hay temor, hay angustia, hay escasez, Señor, a nivel financiero. Tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Sabemos que a tus hijos no nos faltará nada bueno. Sabemos, Dios Santo, que si te clamamos, Señor, tú nos das la provisión. Tú eres Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. Sabemos que nuestros recursos, Señor, vendrán, se multiplicarán, porque tú peleas por nosotros con el devorador. Y declaro en esta hora que vienen los recursos a estas familias, que vienen oportunidades de empleo, que hay contratos nuevos, que hay recursos para pagar las obligaciones, que esas llamadas de los bancos, de las matrículas, de los arriendos, de las cuotas, Señor, esta misma semana lo declaro en el nombre de Jesús, están pagas, están canceladas, Señor, porque tú provees en nuestras vidas, Dios Santo. Oramos también, Señor, por ese problema familiar, por esa destrucción que el enemigo quiere atacar nuestras familias. Declaramos en esta hora que nuestra familia está bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo, está blindada. Colocamos un cerco de protección, así que si viene la división, la contienda, la ira, el rechazo, el desprecio, el maltrato, lo destruimos en esta hora en el nombre de Jesús y declaramos victoria y bendición sobre nuestras familias. Esos hijos rebeldes, esos hijos groseros, esos hijos, Señor, que inclusive han negado tu nombre, tú tienes misericordia y declaramos bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro país para que tú bendigas esta nación. Bendice, esparcimos la sangre del Cordero en cada uno de los 1100 municipios de esta nación. Declaramos victoria, declaramos bendición, declaramos que los gobernantes, Señor, no consultarán ídolos ni brujos, Señor, sino consultarán tu bendita y potente palabra, Dios Santo. Oramos por los pastores de las iglesias PAI que nos están viendo a nivel nacional e internacional. Bendecimos sus familias, bendecimos sus ministerios. También oramos por los líderes y anfitriones de la Operación 2020, que estamos dispuestos y listos para arrancar con el trabajo que tú nos has dado. Bendecimos sus familias, sus trabajos. Tú bendices la obra de nuestras manos en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios escucha las oraciones, Dios las responde. Sé que Dios está haciendo cosas grandes en su casa. Algunos hermanos nos han escrito sus testimonios, nos han enviado sus testimonios, y la gloria y la honra es para Dios. Recuerde que para Dios no hay nada que sea imposible. De acuerdo a su fe, así es hecho. Hemos orado con fe,
declárelo, declárelo, ya está hecho. Aunque en este momento no percibamos a través de los sentidos las respuestas, porque uno quisiera inmediatamente ver, palpar, oler, ¿sí? Pero aunque no lo palpamos, no lo estamos viendo, en el mundo espiritual ya se dio el milagro. Se va a manifestar en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos días. Pero lo que sí sé es que esta oración no fue en vano. Dios la escuchó, Dios la respondió. Quisiera que tomara su Biblia, me imagino que tiene una copia de la Biblia ahí a la mano. Vamos a usarla, porque llegó el momento para que estudiemos la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios es inmutable, es veraz, es íntegra, porque Dios es íntegro. Entonces, si la Biblia lo dice, es porque así es, porque todo lo que Dios dice, Él lo confirma, lo cumple, lo hace. Quisiera que miráramos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Vamos a mirar desde el versículo 21 y nos vamos a enfocar en el tema del perdón. Vamos a hablar hoy acerca del perdón sin límites, es decir, para el perdón no existen límites. Y comenzaremos la meditación basado en la pregunta que hizo el apóstol Pedro. Pedro era un poquito inquieto y él a veces quería también sobresalir. Y creo que esta pregunta era como tratando de sobresalir. Pero bueno, vamos a leer del versículo 21 al verso 35. Por favor, Danilo, comparta la lectura. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muchas gracias. Note usted la pregunta del versículo 21. ¿Por qué Pedro pregunta lo que pregunta? Bueno, los rabinos acostumbraban a aplicar el sistema del perdón basado en las 3 veces, es decir, perdone hasta 3 veces. Entonces Pedro quiere ser excesivamente generoso al decir: Señor, perdono 7 veces, es decir, de esa manera él decía, pues si los rabinos aplican el principio de los 3 perdones, pues yo le voy a decir al Señor: sí, con 7 estoy bien. Pero la respuesta del Señor Jesús fue: no te digo 7, sino 70 veces 7. Esa es la ley o el principio del perdón para aplicarlo, no 70 veces 7 durante toda la vida,
sino 70 veces 7 en el día, si fuere necesario. Entonces ya se imagina usted, 70 veces 7 perdonando al mismo ofensor. No es contar cuántos ofensores tengo y a cada uno le doy una porción de perdones, no, sino al mismo ofensor, perdónelo 70 veces 7. Con esto el Señor dice, mire, para lo que tiene que ver con el perdón no existen límites. La orden, el mandato y lo más saludable para todos nosotros es perdonar cuantas veces sea necesario. ¿Y cuándo es necesario otorgar el perdón? Pues cuando uno recibe una agresión, una ofensa, cuando uno es vulnerado en sus propios derechos. Ahora, hablando del perdón, el perdón primeramente tenemos que mirarlo en el sentido de Dios perdonándonos a nosotros. Dios nos perdonó todos nuestros pecados y lo hizo por su gracia. La palabra perdón, en griego, aphesis, denota despido, liberación. Se utiliza mucho esta palabra en el Nuevo Testamento para aplicarse a la remisión. Cuando hablamos de remisión, es remover, es quitar. Cuando el Señor nos otorgó el perdón a usted y a mí, de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de todos nuestros errores, de todas nuestras ofensas, el Señor no lo hizo cubriendo la falta, sino Él perdonó removiendo la falta. De tal manera que Dios ya no se acuerda más de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades. Por favor, Danilo, ayúdenos a leer en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19, porque allí, también en el Salmo 103, la Biblia dice lo que el Señor hizo con nuestras iniquidades, con nuestros pecados. Es decir, el Señor no es aquel Dios que dice, bueno, Víctor, bueno, Margarita, la perdono, pero no lo voy a olvidar. No, esa no es la manera como el Señor trata con los pecados nuestros cuando se refiere al perdón. En Miqueas capítulo 7, versículo 18, 19, la Biblia nos habla que el Dios clemente y misericordioso, ¿qué Dios como tú? ¿Quién? A ver, vamos a leerlo, por favor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así es como Dios perdona. En el libro de los Salmos capítulo 103 dice que cuán lejos está el oriente del occidente, el Señor hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando Dios perdona, olvida la falta. Dios ya no se acuerda más de nuestras transgresiones, no se acuerda más de nuestros pecados, no se acuerda más de nuestras faltas. Ese es el perdón divino para usted y para mí. Por eso ustedes y yo podemos caminar hoy en paz con Dios, en paz, con paz interior, disfrutamos de la relación con Dios, fuimos perdonados de todos nuestros pecados. El perdón divino, el perdón de Dios, así como Él lo ha manifestado, removiendo nuestros pecados, de la igual manera, el perdón humano debe ser otorgado. Es decir, el perdón humano debe ser estrictamente análogo al perdón divino. Como Dios perdonó nuestros pecados, nosotros también debemos perdonar a los que nos han hecho daño. Perdonándolos en el sentido de remover esa falta, de no ser simplemente cortés diciéndole, no se preocupe, todo está bien, y uno guardar la afectación ahí, porque eso es lo más dañoso que puede haber. El Señor lo que quiere es que el perdón que nosotros le otorguemos a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, debe ser análogo al perdón que Él le otorga a todo ser humano
que viene a él por la fe. Entonces, en el capítulo que acabamos de leer, capítulo 18, el Señor hace referencia y usa una parábola para mostrarnos bien cómo es esto del perdón y el alcance de no perdonar, los efectos del no perdón. Y nos habla de un hombre muy rico, tenía mucha riqueza y tenía a unos consiervos. Entonces, este hombre rico un día llegó a su heredad y comenzó a revisar todo, cómo van las cosas. Comenzó a hacer cuentas y notó que faltaban 10,000 talentos. 10,000 talentos. Faltaban 10,000 talentos. Tal vez, bueno, no había sido un peculado, porque una cosa es el peculado. Aquí parece que era un préstamo lo que se le había otorgado a este siervo. Resulta que le dice, bueno, faltan 10,000, necesito que me pague los 10,000. Y este hombre, es que cuando hablamos de 10,000 talentos, un talento equivalía a 6,000 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Y un denario equivalía al pago de un jornalero, al salario de un jornalero por día. Es decir, estamos hablando de 6,000 salarios mínimos. Pero como eran 10,000 talentos, y si un talento equivale a 6,000, entonces los 10,000 talentos equivalían a la suma de 60 millones de denarios. Cuando uno hace la conversión, eso le da billones. Multiplique ese valor por el salario actual. Si lo convertimos a pesos colombianos, el salario mínimo sin el auxilio del transporte son 29,600 pesos diarios. Multiplique eso y le va en su calculadora, a menos que tenga una capacidad para unos 18 o 20 dígitos, pues lo podrá leer. Del resto le sale error, porque la cantidad es mucha. Es decir, aquí el Señor está hablando de una cantidad muy grande, imaginablemente grande. Es más, que nos escriban el número, a ver si lo leemos. Esa era la deuda que tenía este siervo. Entonces, el Señor le dijo, como usted no me puede pagar, entonces págueme con su familia, sus hijos, su casa, inclusive usted tendrá que irse a servir como esclavo. Entonces este hombre, conociendo el corazón de su señor, vino y le imploró, le rogó, por favor, tenga paciencia conmigo, yo se lo pagaré todo. Y estaba ahí, clamando por paciencia, por misericordia. Entonces su señor le dijo, mire, ¿sabe? No me pague nada, ya no me debe nada, déjelo así. Lo liberó de la deuda, le removió la deuda. Entonces, qué felicidad, una suma de esas y que el Señor declare que ya no le debo nada, pues salió el hombre muy contento, salió muy feliz. Solo que cuando salía en la calle se encontró con un compañero de trabajo, con un consiervo. Ese consiervo le debía a a quien se le habían perdonado los 10,000 talentos, le debía 100 denarios. Me puse a hacer la conversión de los denarios por jornal. 100 denarios, 100 salarios mínimos diarios. Eso le da 2,900,000 algo, 2,960,000, más o menos los 100 denarios. ¿Qué eran póngale 3 millones, aproximémoslo. ¿Qué era la suma de 3 millones de pesos frente a la cantidad de los 10,000 talentos que suman billones de pesos? Pues uno dice, realmente eso no, pues es nada. Pero este hombre a quien se le había perdonado semejante cantidad, los 10,000 talentos, ahora tomó del cuello a su consiervo y le dijo, usted me paga todo, ya me lo va a pagar.
Entonces el consiervo le rogaba, tenga paciencia, tenga misericordia. Mire, hizo la misma oración o la misma declaración que había hecho el de los 10,000 talentos ante su amo, ante su señor. Pero este siervo malo, este siervo malvado, porque así lo dice la Biblia, un hombre malvado. Vamos a mirar el versículo 32, por favor, Danilo. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Por qué el Señor lo llama malvado? Aquí está hablando no solamente de la conducta, sino de la naturaleza. El corazón de ese hombre era un corazón entenebrecido, malo, un hombre malvado, es decir, influenciado por el mal. ¿Y por qué el Señor le dice malvado? Porque este siervo a quien se le habían perdonado los 10,000 talentos, agarró a su compañero, a su consiervo, que le debía 100 denarios, lo tomó del cuello, casi lo ahoga y lo llevó a la cárcel, lo metió a la cárcel. En este hombre malvado no había espíritu de misericordia ni de perdón. Aunque él había sido perdonado en semejante cantidad, no quiso perdonar a su consiervo, que tan solo le debía muy poquito. Es decir, es una cifra que casi ni se ve frente a la otra. Ese siervo malvado, por no haber perdonado, no solamente provocó el encerramiento, el encarcelamiento de su consiervo, sino que él mismo ahora comienza a sufrir los efectos por no haber aplicado misericordia y haberle perdonado a su compañero. Miremos el versículo 34 nuevamente, por favor. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. La palabra verdugo es el torturador. Verdugo, o literalmente a los verdugos, o mejor, a los recaudadores de impuestos, se les llamaba en esa época verdugos porque eran los torturadores. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Entonces, a ellos se les llamaba verdugos. Es, en el sentido espiritual, el espíritu no perdonador que exige un precio de nuestros cuerpos, mentes y emociones. Lo repito. El verdugo es el espíritu no perdonador que exige un precio a través del cuerpo, mente y emociones. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, recordemos que el perdón significa o quiere decir no retribuir las ofensas con el castigo merecido. Es decir, una persona que lo agrede a uno está violando la ley, lo normado. Y obviamente que esa persona, el agresor, por ley, merece una retribución. Cuando yo no perdono, estoy exigiendo la retribución debida a ese delincuente o a esa persona, al ofensor, al que me hizo daño. Pero cuando perdono, no exijo la retribución, sino que omito la retribución. Es decir, en lugar de que él sufra el castigo, yo doy esto ya por cancelado, lo perdono. ¿Qué hizo el siervo a quien se le perdonaron los 10,000 talentos? Tenía un espíritu no perdonador. Tomó a su consiervo que le debía 100 denarios y lo llevó a la cárcel y le dijo: se quedará en la cárcel hasta que me pague el último centavo. O sea, que sea retribuido por la falta y la retribución sea el castigo. Cuando ese es el espíritu que prevalece en nuestros corazones, ese espíritu de falta de perdón
trae una afectación en las diferentes áreas de nuestra vida: física, emocional, mental, familiar y económica. El verso 34 que ya leíamos dice que los atormentadores tomaron el control y la posesión de este hombre que no perdonó. Esos atormentadores comenzaron a hacer su trabajo. ¿Cuál fue el trabajo? Pues atormentarlo. La falta de perdón nos expone a espíritus atormentadores que pueden manifestarse en la salud. Hay enfermedades que son generadas por ese espíritu de la falta de perdón. El resentimiento, el odio. La gente que no perdona está afectada mentalmente, pero por la falta de perdón también hay afectaciones emocionales e inclusive financieras. Este hombre fue llevado por sus verdugos para ser atormentado. El Señor Jesucristo nos muestra cómo la actitud de no perdonar limita a Dios en la manifestación de su gracia sobre nosotros. Esto afecta inclusive la oración, lo estudiábamos en días pasados. Cuando el Señor nos enseña la oración modelo, Él dice: Señor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. En San Marcos capítulo 11, versículo 25, que lo estudiamos también en días pasados, lo vamos a recordar, 25 y 26, por favor. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Nosotros tenemos que perdonar si queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo. Espiritualmente nos va bien cuando sanamos nuestro corazón y perdonamos. Ahora, de la manera que Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonar a las personas que nos han hecho daño. En el día usted puede encontrar un sinnúmero de casos, momentos difíciles de gente que le va a hacer la guerra, que lo va a molestar. Pero en usted y en mí está la decisión. ¿Me dejo afectar por esa ofensa? ¿Voy a guardar resentimiento en mi corazón? ¿Voy a buscar la retribución debida a esa persona que me faltó el respeto, a esa persona que dañó mi imagen, que vulneró mis derechos? Busco la retribución, pero por más que a esa persona se le encarcele, su corazón puede seguir siendo afectado. Mire lo que el Señor nos dice acerca de cómo debemos proceder ante nuestros enemigos. Leamos en el libro de Romanos capítulo 12, los versículos 14 al 20, por favor. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice el versículo 17, no paguéis mal por mal. No paguemos mal por mal. Todos nosotros, los que hemos recibido
el perdón de Dios por gracia, por amor. De igual manera debemos tratar con las personas que nos rodean. Todas las personas que nos ofenden, que nos han hecho daño, ellos deben ser perdonados. Usted dice, pero es que esa persona no merece ni siquiera el perdón de Dios. ¿Ha escuchado esa frase? Es que ese ni siquiera merece el perdón de Dios. Es que ese es bueno, todo lo que quiera decirle. Pero ¿qué ganamos nosotros? ¿O cuál es el efecto de esa actitud mejor? ¿Es positivo? No. Recordamos a aquel siervo de los 10,000 talentos, a quien se le perdonaron esos 10,000 talentos. Él no quiso perdonar 100 denarios. Resultado, conclusión, el que no perdonó quedó en manos de los atormentadores. Sin paz, afligido, por no haber perdonado. Ahora, Dios quiere que así como nosotros fuimos experimentados, usted y yo, que experimentamos el perdón de Dios, Dios quiere que también perdonemos a los que nos ofenden. En Romanos 12, ya lo leíamos, del 14 al 20, el Señor dice, no busque la venganza, no os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué tenemos que buscar esa retribución, pagarle a cada uno ojo por ojo, diente por diente? Eso no es lo que Dios dice. Un corazón así es un corazón que está atormentado por sus verdugos. Debemos perdonar diariamente, es nuestra decisión. Debemos tomar la decisión de amar a nuestros enemigos, como el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Porque primeramente los beneficiados somos nosotros. Si yo perdono, soy libre, tengo paz, tengo armonía, no tengo cargas en mis emociones ni en mi mente que me agobien. Puedo caminar, marchar hacia adelante, confiado siempre con el Señor. Pero si yo no perdono, los atormentadores me cobrarán eso. El Señor dice, no pague mal por mal. No es ojo por ojo, diente por diente. Señor, ayúdame para perdonar a mis enemigos. Pero aquellos, aunque no los reconozco como mis enemigos, pero me han hecho el daño tan terrible, Señor, también los perdono. Perdono a mis padres por sus equivocaciones. Perdono a mi esposa. Perdono a el esposo. El perdón es la ley del amor. Y el perdón, recuérdelo, no tiene límites. ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor? 7 veces, ya van 6. No, perdone 70 veces 7. Pero en un día y a la misma persona. Es decir, cuando yo llegué a las 7 por 7, 49, cuando llegue a las 389, quiere decir que yo ya me acostumbré a, ¿sabe qué? Está perdonado, todo lo que quiera hacer, ya de antemano le perdono. Porque si llegáramos a ese punto, los primeros beneficiados somos nosotros. Que hoy sea un día de perdón. En este momento yo oro para que no solamente usted disfrute del perdón de Dios, sino que usted tome la decisión de perdonar a todos aquellos que le han hecho mal. Oramos, primero, para que usted esté seguro de que ha sido perdonado por Dios. Dios perdonó todas nuestras deudas en Cristo Jesús. Si usted reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, recibirá el perdón de todos sus pecados. Y la segunda parte de la oración es cuando usted y yo tomamos la decisión de perdonar a las personas que nos han hecho mal. Sé que un nuevo espíritu se va a manifestar en su casa, en su trabajo, en el lugar donde usted se encuentra, porque el amor va a fluir, el amor de Dios a través de su corazón. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora, te pido perdón por mis pecados. Señor, yo sé que no puedo, por mis propios medios, ponerme a paz contigo. Necesito tu gracia, necesito tu amor. Ten misericordia de mí y perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador, el Señor de mi vida, mi único Señor.
Lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad. En tus manos estoy, Señor. Espíritu Santo, lléname, sana mi corazón, toma el control de mi mente, mi voluntad, todas mis emociones. Señor, manifiéstate en mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a hacer una oración en la cual usted y yo le vamos a decir: Señor, tomo la decisión de perdonar a todas las personas que me han hecho mal. Necesito ser libre de esos verdugos que me han estado atormentando. Cuando usted tome la decisión de perdonar, muchas enfermedades van a salir de su cuerpo. Muchas cosas se van a arreglar en su vida, en sus finanzas. Usted va a tener paz, lucidez, libertad, porque el perdón nos hace libres. Otórguele el perdón y disfrute de la bendición de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en sus corazones. Señor, con nuestras fuerzas no podemos amar, pero con tu amor sí podemos amar aún a nuestros enemigos. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma el control ahora mismo de nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Gracias, Señor. A ver, repita conmigo. En el nombre de Jesús, tomo la decisión de perdonar a todos los que me han hecho daño. Ahora declaro que esa falta es removida de mi corazón y de su corazón. Declaro que esta cadena, que esta atadura que me ata emocional, espiritual, psicológicamente, se rompe esa atadura y declaro libertad para mi agresor, para mi ofensor, como también libertad para mi vida. Señor, quiero perdonar de todo corazón la ofensa, el daño causado. Olvido esa agresión y declaro que mi mente ahora es libre de ese recuerdo en el nombre de Jesús. Resisto a los verdugos atormentadores. Soy libre de esos verdugos. Soy libre del verdugo de la enfermedad, de la pobreza, del desasosiego, de la ansiedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Bendigo cada familia en esta hora, donde quiera que están. Confirma la buena palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele gracias a Dios. Que la paz y el amor del Señor inunde sus corazones. Que su hogar, que su casa sea un lugar donde la paz de Dios reina. Y olvide el ayer. Olvide la ofensa. Viva la vida de libertad. Danilo, muchas gracias. A usted, apóstol, Dios lo bendiga. Gracias por esa palabra. Bendiciones para todos. Feliz noche. Un abrazo para todos. Feliz semana. Feliz día para todos. Búscanos en nuestras redes sociales.